Huerta, asesor médico de RPP, aprovechando que es el Día Mundial contra el Cáncer, nos va a explicar cuál es la influencia de la genética y el estilo de vida en el desarrollo de esta enfermedad. Doctor, buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, Joana. César, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, cada 4 de febrero se conmemora a nivel internacional el Día de Lucha contra el Cáncer, tratando de llamar la atención hacia una enfermedad que es causa número 1 de muerte en muchísimas regiones del planeta, en muchos lugares empatado con las enfermedades cardiovasculares y en otros, como en Estados Unidos, ya sobrepasando a las enfermedades cardiovasculares. Brevemente vamos a dar un repaso a algunos conceptos importantes, básicos, que todos debemos tener sobre esta enfermedad, el cáncer. Para empezar, se considera que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a desarrollar cáncer en el transcurso de su vida. Esto significa que 1 de cada 2 oyentes varones en este momento que están escuchando el programa y 1 de cada 3 mujeres que están escuchando el programa va a tener cáncer en el transcurso de su vida. El cáncer es una enfermedad 100% genética, pero solamente 5 a 10% hereditaria. ¿Qué significa esto? Que cuando uno nace, cuando uno es concebido, cuando el espermatozoide del padre se junta con el óvulo de la madre y se forma este huevo inicial y se forman nuestros cromosomas, allí traemos nuestro potencial para hacer todo lo que somos en diversos estamentos de la vida, ¿verdad? En el aspecto intelectual, biológico, predisposición a enfermedades, etc. Y allí se traen también los genes que controlan la posibilidad de que podamos tener cáncer. Cuando se produce la enfermedad, cuando alguien ya es diagnosticado de cáncer, y el cáncer puede ocurrir en cualquier momento de la vida, desde el recién nacidito, incluso desde que están dentro del útero hasta el ancianito, el cáncer se puede producir. Allí es donde las células, estos cromosomas que hemos traído, cambian en su estructura, cambian en sus funciones y se produce el cáncer. De tal modo que el cáncer es siempre una enfermedad genéticamente producida. Es una enfermedad que se ha producido porque ha habido algún tipo de mutación, algún tipo de cambio en los genes. Eso es en el 100% de los casos. El cáncer es una enfermedad genética, pero eso es completamente diferente a el concepto de herencia. Herencia significa, si mi padre o mi madre o mi familia tiene un tipo de cáncer, ¿lo voy a tener yo? Eso solo ocurre en el 5 a 10% de los casos. De tal modo que el resto, el 90 a 95% de casos restantes de cáncer no son hereditarios, y eso significa, en concepto, que le puede dar a cualquiera. Nadie está libre de esta enfermedad. Ahora, entre las razones, entre las causas del cáncer, se habla muchísimo de lo que es el estilo de vida. El estilo de vida es importantísimo y esto se ha tratado de cuantificar. En un estudio publicado en una revista que se llama BMC Cáncer del 15 de abril del año pasado, investigadores peruanos calculan cuál es la proporción de casos de cáncer que son atribuibles a lo que se llaman factores de riesgo. Y esto coincide muchísimo con un estudio también publicado el año pasado aquí en Estados Unidos, en el que se dice cuáles son los factores de riesgo y la contribución del estilo de vida para desarrollar esta enfermedad. ¿Cuáles son las coincidencias? Mira, 40% aproximadamente de los casos nuevos de cáncer, 40% son debidos a tu estilo de vida, casos nuevos. Y 45% de las muertes por cáncer son consecuencia de tu estilo de vida. ¿Y cuáles son esos estilos de vida? Pues para el Perú son no cuidarse, por ejemplo, en las relaciones sexuales y tener el virus papiloma humano. Eso es importantísimo en el Perú. Y otro, una infección del estómago por una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, que produce gastritis crónica y que con el tiempo puede producir cáncer del estómago, que en nuestro país es sumamente importante. Luego allí está también el uso del cigarrillo, el tabaco, que es
el enemigo público número 1 de la salud mundial. Está el alcohol, está la obesidad, está la falta de actividad física, está la exposición en exceso a los rayos ultravioleta, es decir, cosas que todos podemos cambiar todos los días. Entonces, para resumir y con esto termino, el cáncer es siempre una enfermedad genética, pero solo 5 a 10% son hereditarios, y el cáncer en su casi la mitad de los casos, de casos nuevos y de casos de muerte, son atribuibles a factores de riesgo que dependen del comportamiento de la persona. Y bueno, es importante, ¿no? Esta combinación de buen estilo de vida o estilo de vida saludable y chequeos preventivos, que lo hemos hablado en varias ocasiones, doctor, y que es un trabajo muy fuerte de que sea instaurado en la responsabilidad ciudadana. Incluso cuando iniciábamos el año decíamos, una de las primeras cosas en nuestra lista debe ser la preocupación por nuestra salud, porque muchas veces nos preocupamos de la economía, del trabajo, y la salud siempre parece estar a lo último cuando es lo más importante. Efectivamente, yo creo que es esencial que el público entienda estos conceptos y que el público puede modificar esos factores de riesgo. Lo que siempre decimos, la misma cantaleta de todos los programas de Espacio Vital: coma saludablemente, alimentos ricos en frutas y en verduras, que no sea taipá la comida, haga actividad física todos los días, vaya a verse con su médico una vez al año para sus chequeos médicos preventivos, deje de fumar cigarrillos si todavía lo está haciendo, sea muy mesurado con el consumo del alcohol, no se exponga en demasía a los rayos ultravioleta. Si usted sufre de problemas de gastritis, problemas del estómago, acuda con su médico para ver si tiene el Helicobacter pylori. Todo eso depende de la gente, todo eso depende del ciudadano, Joana. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Nos lo volvemos a escuchar a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Sí, hoy día vamos a tener una conversación con un especialista de cáncer aquí en los Estados Unidos. Va a ser una conversación muy interesante porque vamos a ver cuáles son las fronteras, cuáles son las nuevas fronteras en lo que es el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, que es lo último, digamos, sobre esta enfermedad. Es hoy día a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Perfecto, entonces lo escuchamos a esa hora. Estuvo con nosotros el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP. 7 de la mañana.